Vamos a terminar hoy, hermanos, nuestro libro, el que llevamos estudiando ya durante unos cuantos meses ya. Esta es la clase número 18 y la última. En un principio habíamos pensado en dar pues tantas clases como asuntos de la ruleta del administrador fiel, ¿no? Son 8 quesitos y dijimos al principio, pues mira, en unas 8 o 10 clases lo habremos terminado. Bueno, pues hoy llegamos a la 18 y tenemos el deseo de terminarla hoy. Ese es nuestro deseo. Así que, ¿hoy qué vamos a ver, hermanos? Hoy vamos a ver un resumen. Vamos a ver un resumen de algunos de los asuntos que ya hemos visto a lo largo de estos meses y que de verdad ha sido de mucha bendición. Yo no sé si para ti, tú has estado atento, has estado estudiándolo. Para mí y otros hermanos que se nos han acercado y nos han dicho, Gerson, ha estado muy bien. Ha estado muy bien las cosas que se han enseñado en el libro y nos están sirviendo bastante para nuestra economía familiar y para una correcta perspectiva acerca del dinero, ¿no? Una perspectiva bíblica acerca de dinero. Entonces, 17 clases atrás, hermanos, y más exactamente, nosotros empezamos esta serie el 24 de septiembre del año pasado, ¿no? Ya estamos en febrero y estamos terminando. Comentábamos que las escrituras hablan muchísimo acerca del dinero. Habla más la Biblia acerca del dinero y las posesiones que incluso de la oración. Más o menos unos 2.350 pasajes nos hablan y nos enseñan acerca del dinero, de las posesiones, cómo debemos pensar acerca de ellos, ¿no? El Señor conocía perfectamente nuestra manera de pensar acerca de lo que es el dinero y Él sabe, ¿no? Lo hemos dicho en algunas de las clases, las posesiones, el dinero, compiten en el trono con Dios. Nadie puede servir a dos señores. O sirves al dinero, las posesiones, o al Señor. A los dos no puedes, ¿no? Entonces, qué importante es poder tener una correcta visión acerca de esto, ¿no? Entonces, Dios nos ha equipado ¿con qué? Con su palabra para que la estudiemos, la analicemos y veamos cómo tenemos que pensar acerca de este tema, ¿verdad? Personalmente, hermanos, como os he dicho, para mí ha sido muy enriquecedor, para mi familia también. A lo largo de estas semanas, yo con Camila, antes de comenzar el año, hemos tomado algunas decisiones en casa con respecto a las deudas que tenemos, nuestra manera de gastar, nuestra manera de ahorrar también, nuestra manera de dar. Todas estas cosas las hemos estado poniendo delante del Señor, ¿no? Y creo que algunas han mejorado, algunas de ellas han mejorado, ¿no? Entonces, hermanos, qué importante evitar las deudas. Yo creo que aquí la mayoría de personas tenemos una deuda, ¿no? Alguna deuda en un piso, en lo que sea, ¿no? Es importante evitarlas, aunque si las tenemos, ya hemos ido adquiriendo consejos de cómo poder resolverlas lo antes posible. Qué importante es buscar consejo, ¿verdad? Aquí mismo hemos escuchado en clase personas que nos han dicho, mira, y emprendí un negocio, no escuché, no tomé en cuenta el consejo que se me dio y me fue mal. Empecé con este trabajo, empecé con esto y no escuché el consejo de una persona sabia que me amaba, que yo sabía que me quería y terminó yéndome mal, ¿no? Entonces, qué importante es buscar consejo en las escrituras y en las personas sabias que nos rodean. Importantísimo, absoluta honestidad en nuestro trabajo, hermanos. Ayudamos a nuestros jefes a progresar. Si nuestro jefe progresa, nosotros también. Si nuestro jefe es bueno, pues que Dios le bendiga, ¿verdad? Pero aunque sea malo, no nos pertenece nada de lo que él tiene. Honestidad, honestidad. Muchas personas no progresan económicamente porque no son honestos en su trabajo. Y espiritualmente tampoco, ¿verdad? Perdón, aquí me he saltado. Donación generosa, hermanos. Qué importante es abrir el corazón, abrir el bolsillo también. Cuando el Señor viene y te transforma, no solamente transforma tu carácter, no solamente te hace renacer de nuevo, sino que también abre tu cartera. Y vosotros sabéis que nosotros estamos completamente en contra de esa mal teología llamada la teología de la prosperidad, ¿verdad? En la que tú vas, siembras, pactas, das, y el único que se enriquece allí es el pastor y los líderes. Y el pueblo sigue en pobreza. La detestamos. Pero hermanos, cuando el Señor viene y te transforma, tú abres tu cartera, tú abres tu casa, tú abres tu coche para el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Y qué mal vamos cuando pensamos que lo que tenemos es mío. Me lo he ganado yo con el sudor de mi frente. Pero ¿quién te ha dado la salud? ¿Quién te ha dado ese trabajo? ¿Quién te ha dado la gracia
delante de tus jefes, es el Señor. Trabajo arduo, hermanos. El Señor está muy interesado en que tú seas un trabajador diligente, que te vean en tu empresa y digan, este hombre lo quiero conmigo trabajando. ¿Por qué? Porque es una persona responsable, una persona que no está, no sé, metiendo chismes de las demás personas, una persona que viene, trabaja. ¿Por qué? Porque esa persona sirve a Dios antes que a su jefe. Entonces, importantísimo, hermanos, un trabajo arduo. Acerca del ahorro y la inversión, bueno, creo que el tema de la inversión la dejamos un poco de lado porque el contexto de Estados Unidos es un poco diferente, pero qué importante es el ahorro también. Es bíblico ahorrar, guardar, ¿no? Y vimos ese bonito ejemplo de José. Dios le envió allí a Egipto, ¿para qué? Para trabajar arduamente durante 7 años y guardar, ahorrar, ¿no? Para mantener una nación, un pueblo. No solo los egipcios, sino también el pueblo de Dios. Hablamos de educar hijos, qué importante, cómo nuestros hijos van a calcar o van a reproducir aquello, aunque no lo quieran muchas veces, aquello que nosotros estamos haciendo, sea bueno o sea malo. Si somos gastadores compulsivos, ellos van a crecer en ese entorno y van a terminar gastando. Si somos personas ahorradoras, ellos van a observar esto y con el paso del tiempo, quiera Dios que también sean personas ahorradoras. Si nosotros pensamos correctamente acerca del dinero y las posesiones, les enseñamos a nuestros hijos a ser generosos, a ofrendar con generosidad, a ayudar a los demás con generosidad, ellos van a crecer viendo esto, ¿no? Y qué importante es que también lo lleven a la práctica, ¿no? Y hermanos, gastar sabiamente, ¿eh? Algunos nos cuesta, pero ahí estamos, ¿verdad? Pidiendo al Señor que nos ayude a gastar sabiamente. Así que después de este breve repaso de la ruleta, vamos a entrar en consideración, hermanos, porque la fidelidad financiera lleva tiempo, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría aplicar esta ruleta el domingo, la semana que viene, el mes que viene? No, Gerson, ya lo estoy practicando todo y me está yendo súper bien. No, eso no es real, es bastante difícil, ¿no? Lleva tiempo, pero no te des por vencido, no te des por vencido. Vas a tardar, pero hermanos, el Señor es nuestro ayudador, ¿no? Si somos fiel en los pequeños detalles, mira, ser fiel en los pequeños detalles es más difícil que ser fiel en los grandes detalles, ¿no? Es quizá más complicado ser fiel en los pequeños detalles de los centimicos que tú vas viendo en tu trabajo, en los euros que vas viendo mal colocados por ahí, a ser fiel con una maleta con 1.000.000 de euros, ¿no? Tú no te arriesgas a robarte una maleta, pero igual un céntimo sí, un euro sí, por poner un ejemplo, ¿no? Fiel en los pequeños detalles. Esto le encanta a Dios. Y dice Howard en el libro, ¿no?, que algunos se dan por vencido muy pronto, se desaniman rápidamente. Y puede llegar a ocurrirnos también. Estamos intentando ahorrar, pero ahora el coche, ¿no? Y entonces lo que teníamos, esos 200 euritos guardados ahí, venga, que hay que comprarle, yo qué sé, neumáticos al coche porque se ha pinchado o lo que sea, ¿no? Y cada mes tras mes vemos, intentamos ahorrar, pero vienen y nos surge una y otra cosa, ¿no? Entonces nos desanimamos, pero hay que perseverar, ¿no? He puesto el ejemplo del ahorro como un mero ejemplo, pero hay que perseverar y pedir al Señor que nos ayude a poner en orden todos estos asuntos, ¿no? El autor nos dice que el tiempo medio que cuesta poner en práctica la mayoría de estos principios es más o menos un año, ¿no? Él ya tiene una larga experiencia con este asunto y cuando él observa a la gente ve que estas cosas no ocurren en una semana, en 3 semanas, en 2 meses, que más o menos cuesta poner en práctica estas cosas un año, ¿no? Así que si estás intentando hacer alguna de estas cosas y estás fracasando, no te desanimes. Yo mismo también hemos intentado, antes de comenzar el año en casa, hemos hecho un listado de esto para aquí, esto para allá, tal, y ha pasado el primer mes y algunos de esos asuntos ya se han ido abajo. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos de intentar pagar nuestras deudas cuanto antes? ¿Dejamos de sembrar o dar generosamente? No, lo seguimos intentando, porque cuesta, ¿vale? Así que espero que esto nos sirva de año, hermanos, más o menos de ánimo. Esto más o menos cuesta un año, ¿no?, para las personas. Así que sé fiel en los pequeños detalles. Howard comenta que una de las enseñanzas más valiosas que él adquirió en todo este tiempo que lleva estudiando el tema del dinero y la economía,
enseñando a las demás personas, dando seminarios, dando cursos, escribiendo libros, una de las enseñanzas más valiosas que Howard ha podido aprender en estos tiempos era aquella de recurrir constantemente a las Escrituras, hermanos. Y eso me encanta. Porque la Biblia, la palabra de Dios, este libro con el que Dios nos ha equipado, tiene respuestas para todos los asuntos. Algunos principios, algunas cosas no nos las habla directamente, pero tiene principios que regulan estos asuntos, ¿verdad? Así que la Biblia es muy actual, es un libro antiguo, pero muy actual a la vez. Y eso me gusta. Howard recurría constantemente a las Escrituras. Señor, ¿qué debo hacer? A las Escrituras y a la oración. Señor, ¿debo invertir? A las Escrituras y oración. Señor, debo darle a este hermano que me está pidiendo, pero no me fío mucho de él porque no sé si lo va a utilizar para aquello que está pidiendo. A las Escrituras y a la oración. Y el Señor va respondiendo, ¿no? He puesto aquí, la Biblia tiene respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. ¿Por qué? Porque tiene principios eternos, hermanos. Los principios de la Biblia no caducan nunca. No caducan nunca, ¿no? Ser una persona diligente en el trabajo, eso no caduca nunca, ¿no? Hasta que se acabe el trabajo, y el trabajo nunca se va a acabar, aunque pasemos por crisis y demás, ¿verdad? Tiene principios eternos. Así que, al igual que Howard, es lo que debemos hacer nosotros. Biblia, Biblia, Biblia. Oración, oración y oración, que es la manera en que el Señor contesta generalmente. Y he puesto este texto aquí, hermanos. Me gustaría que alguien lo leyera por mí. Josué 1:8, este archiconocido versículo de la Biblia. ¿Veis? Ya tenemos base para el micrófono, así que ya está visible, y además tiene colorines para que veamos dónde está. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien. Es importante, conocemos el contexto de este versículo. El Señor está hablando a Josué, él está a punto de conquistar o ya está prácticamente en la tierra prometida, ¿no? Está ahí batallando y demás. Y el Señor le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme en lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el contexto, pero el principio lo extraemos, hermanos. Si no se aparta de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón, el libro de la ley de Dios, las cosas van a tender a salirnos bien. Esto no quiere decir que no vas a enfermar, que no vas a contraer una deuda porque te ha tocado o no te vas a quedar sin trabajo. Pero en el alma las cosas saldrán bien, que eso es lo que más le interesa a Dios. Y si tienes el alma bien con el Señor, tienes un corazón para con Dios, pues estás tranquilo y las demás cosas salen. Así que, hermanos, que no se aparte de nuestra boca y de nuestro corazón el libro de la ley de Dios. Con respecto, en este sentido, a las finanzas, ¿no? Porque es de lo que estamos hablando. Las finanzas y las posesiones, ¿de acuerdo? Satisfacción. Satisfacción. Leímos este texto en alguna de las clases. Primera de Timoteo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cuántos de vosotros estáis satisfechos con tener sustento y abrigo? ¿Todos? ¿Seguro? ¿Seguro que solo con tener un techo, comida y abrigo estáis contentos? Siempre se quiere algo más. Por allí nos dicen que sí, que con eso es suficiente. Siempre tendemos a querer algo más, ¿no? Pero la base, hermanos, porque esta es la promesa del Señor, que si elegimos hacer primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Y el contexto es muy claro, el Señor está hablando de los pajaritos, ¿no? Que ni cultivan, ni van al supermercado, pero Dios los alimenta, o de los lirios del campo, que no tienen un sastre y no se hacen trajes, pero Dios los viste con más esplendor que Salomón. Está hablando de dos cosas puntuales, el alimento y el vestido. No el mejor alimento y no el mejor vestido, pero alimento y vestido, ¿vale? Principalmente esas dos cosas, ¿no? Para que no nos hagamos una idea de que ahora que somos hijos de Dios tenemos que tener de todo y de lo mejor.
No, hermanos, no necesariamente, ¿no? Entonces, teniendo sustento y abrigo, hermanos, estemos contentos. Qué importante es el contentamiento cristiano con lo que Dios nos da soberanamente en cada momento. Las amarguras y las ansiedades vienen cuando me comparo con mi vecino. Yo estoy yendo en tren todos los días a mi trabajo y mi vecino tiene 3 coches y 2 motos. Y cada día de la semana va con una cosa. ¡Qué amargura! No tengo 2 coches y una moto al menos. Las comparaciones. El Señor te ha dado pies para caminar y dinero para pagar el, ¿cómo se llama la tarjeta? La Baric, ¿no? La Baric. Contentos, hermanos. Contentos. Si el Señor quiere, nos dará en su momento. También nos dará en la medida que seamos fieles administradores. Pero contentos, ¿no? Contentamiento cristiano. He puesto aquí una cita del autor. Él pone, la satisfacción bíblica consiste en disfrutar de una paz interior que nos permite aceptar lo que Dios haya escogido para nosotros en cada momento de nuestras vidas. Qué interesante. Consiste la satisfacción bíblica en disfrutar de esa paz interior que proviene de aceptar lo que Dios te ha dado en este momento. Y entonces ahora viene la pregunta, hermanos, ¿cómo estáis ahora? ¿Cómo estamos ahora? ¿Estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado ahora mismo? ¿Con el empleo o el desempleo? ¿Con ese único par de zapatillas que tenemos o con esos 5 pares de zapatillas que tenemos? ¿Estás contento, hermanos? Tú miras al cielo cada mañana y dices, Señor, gracias, porque hoy tengo el pan de cada día. Y es muy importante, si tú encaras el día pensando en ello, la amargura se va. Bueno, parte de la amargura, ¿no? Luego hay otros asuntos, ¿no? Pero la satisfacción cristiana es reconocer que lo que tengo ahora es lo que Dios me ha provisto ahora. Quizá podría tener mucho más, sí, pero por mi desobediencia, por mi falta de compromiso, por mi falta de lo que sea, no vienen, porque no estoy comprometido con el Señor. Y créeme, el Señor no le interesa más tu éxito profesional o económico al éxito de tu alma. Tenemos ese texto en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan escribe en una de sus cartas, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿No? Ese equilibrio, ¿verdad? Al Señor no le importa que tú estés en tu empresa así y tu alma, tu lectura de la Biblia, tu oración así. No. El Señor, si quiere, te deja sin trabajo y caes en enfermedad. ¿Para qué? Para que tu alma crezca. Y cuando el Señor ya te haya humillado y ganes humildad, entonces ahora sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que tendemos a hacerlo al revés, hermanos. Tendemos a pensar al revés, ¿no? Primero la economía, primero esto, primero lo otro y luego el Señor. No, no es así la fórmula de Dios, ¿no? Entonces, importante. Hay ocasiones en las que Dios no va a abrirnos cierta puerta porque no estamos preparados. O aquello que pensamos que nos va a hacer bien, quizá no nos hace bien en ese momento. Y quería comentaros un poco, un testimonio personal. Yo recuerdo que yo en mi trabajo pues quería subir de puesto, ¿no? Es un deseo natural de cualquier persona si está a gusto en su trabajo. Y entonces empecé a estudiar y durante un año trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche. Yo me pagaba mis estudios, por supuesto. Sacrificio. Casi un año estudiando. Bueno, un ciclo, 9 meses. Fui, hice los exámenes para intentar acceder y demás. Y ¿sabéis qué? No entré. Me quedé a las puertas. Y dije, Señor, yo he encomendado este camino a ti. ¿Y qué ha pasado? Bueno, en su momento el Señor no lo quiso y lo acepté así, ¿no? He invertido dinero, he invertido esfuerzo, muchas tardes de mi vida. Eso sí, el culto de oración no lo cambiaba por nada, hermanos. Yo estudiaba toda la semana, pero el miércoles, que ayer era el miércoles, a la oración. ¿Por qué? Entendí que el Señor maximizaba mi tiempo de esa manera, ¿no? Y esto, aquí abro un paréntesis, hermano, a nuestros jóvenes sobre todo que están ahí dentro. No puedo ir al culto el domingo ni el jueves porque tengo un examen la semana que viene. Y estudias, pero no te entra. No se te queda en la cabeza. Bueno, pues aparta el tiempo, busca al Señor y el Señor va a rentabilizar, va a maximizar ese tiempo. Te ayuda en tu memoria, te ayuda si ponemos primeramente las cosas de Dios. Ese es mi caso personal y sé que es así, hermanos. Pones primero al Señor y luego todo lo demás Él lo ordena.
¿no? Entonces, para continuar con el ejemplo, ese año no entré y ¿sabéis qué? Dije, lo voy a intentar el año que viene, pero me voy a ir a un sitio donde me preparen mejor. Y me vine a vivir un tiempo a Santander. Allí en Santander estuve muy bien, estuve casi un año, hice buenos amigos, prediqué el evangelio a mis amigos también. Y un día visitando una iglesia en Bilbao, en Basauri, conocí a una chica fantástica, que hoy es mi mujer y la madre de mis hijos, ¿no? Y ese año entré, eso fue en el 2016, ¿no? Ese año para mí lo recuerdo con mucha alegría porque conseguí mis objetivos, conocí a una chica preciosa en el Señor y ya estoy casado con ella, llevo unos años, ¿no? Y entonces, fijaos, hermanos, pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque en aquel momento, quizá no es que no estuviera preparado, pero el Señor estaba orquestando todo para moverme de ciudad, para que estando en una ciudad visitara otra ciudad de una iglesia y conociera a la mujer más hermosa de este planeta, mi mujer. Lo siento por todas, ¿no? Entonces, qué bonito, hermanos, pensar de esa manera. Dios tiene preparado algo muy puntual para ti, pero hay momentos en los que no estás preparado o simplemente quiere trabajar algunos asuntos contigo, ¿no? Bien, dejo mi testimonio para no irme mucho del tema. Howard nos dice que hay 3 puntos muy importantes para la satisfacción y es, en primer lugar, conocer lo que Dios requiere de un mayordomo. Y creo que ya somos bastante conocedores de lo que Dios requiere de un mayordomo, ¿verdad? Luego volveremos a poner la ruleta. Pero sé honesto, trabaja arduamente, sé generoso, pide consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estos puntos ya los conocemos. Ahora bien, segundo punto, hay que cumplir con esos requisitos, porque de nada nos vale saberlos si luego no lo llevamos a la práctica. Y en tercer lugar, confiar en que Dios hará su parte. ¿Cuál es la parte de Dios, hermanos? En ocasiones no lo sabemos, ¿no? En ocasiones no lo sabemos. Dios a veces no nos habla muy claramente, no nos escribe un mensaje en el cielo con nubes o estrellas y nos dice, tal, esto es para ti. A veces no lo sabemos, pero nuestra parte es santificarnos, servir al Señor, servir a la iglesia, servir a los hermanos. Y el Señor va organizando todas las cosas, ¿de acuerdo? Y he puesto este texto aquí os pido que alguno lea, por favor. Ahí tiene el micro para escucharos un poco. Sé que no os estoy dejando hablar mucho ahora mismo, pero no os preocupéis que ahora vamos a entrar en calor. Hebreos 13, 5, 6. ¿Quién me ayuda con la lectura? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muy bien, gracias Lorena. ¿Qué rescatamos de este versículo? Bueno, todo, ¿no? Pero puntualmente para nuestro tema, hermanos, las costumbres sin avaricia, ¿no? De nuevo, costumbres sin avaricia. Si tienes, vas ganando poco a poco, honestamente y dentro de la voluntad del Señor, bien. Pero la avaricia es un cáncer que nos come, hermanos, por las comparaciones. Las comparaciones. Tengo una tele de 40 pulgadas, pero quiero una de 60 porque veo a mi vecino de frente que cómo brilla esa pantalla, ¿eh? Pues hago lo que sea por conseguirla. Eso sí, la nevera casi vacía, ¿no? Nuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenemos ahora, otra vez, contentamiento, satisfacción. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, hermanos, suficiente para vivir seguros. No te dejaré ni te desampararé. ¿Quién dice eso? El Señor. No nos dejará y no nos desamparará. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, o muchas veces se nos olvida, ¿no? No nos dejará ni nos desamparará. Bien. Hasta aquí, ¿qué tal, hermanos? Yo he separado un poquito de tiempo antes de ir terminando, porque me gustaría escuchar, hermanos, algunas de las cosas que Dios ha estado haciendo, ordenando en este tiempo en nuestros hogares. Si alguien, no sé, muy rápidamente, quisiera decirnos durante este tiempo cómo ha ido el Señor tratando algo particular en su vida, nos gustaría escuchar. ¿Alguna percepción diferente? Algo que hayas aprendido que tú digas, esto yo no lo veía así. Y ahora, pues mira, lo estoy aplicando y está funcionando. Bien.
como sé que os cojo por sorpresa, os voy a dejar pensar un par de minutos mientras sigo exponiendo, ¿vale? Bien, os voy a dejar un par de minutos, luego os lo volveré a preguntar, ¿vale? Mira, ya tenemos aquí a una valiente. Ahí está. Es por la palabra que estoy escuchando, que dice que tengamos contentamiento. Lo busqué en el diccionario y dice estar satisfecho. Contentamiento es un sinónimo de estar satisfecho con lo que tienes en ese momento. Y escuché también una historia de un varón que se paraba a diario 1 hora para el Señor. Se iba al monte a orar, a meditar, a conversar con nuestro Creador, con nuestro Padre. Y llegó un tiempo este varón en el que no tenía dinero para pagar el alquiler. Debía un par de meses hasta que el dueño le dijo que era el último mes y que se retire del piso. Y este varón igual continuaba separando su hora para ir al monte y agradecerle al Señor por todo. Y me gustó lo que dijo, porque dijo que subió al monte no para pedirle ayuda, sino para agradecerle. Le dijo: Padre, te agradezco porque en estos 7, 8 años he tenido un piso en donde vivir. He tenido un piso en donde poder estar yo, mi mujer y mis hijos. Y te agradezco porque en todos estos años no nos has desamparado. Ahora me voy a retirar de ese piso y tú mediante haz tu obra, que se haga tu voluntad, dijo el varón. Y cuando está bajando, se está retirando ya para su rutina, se encuentra con otro hermano y le cayó una ofrenda que suplió todas sus deudas y hasta pagó por adelantado los alquileres. Y yo me quedé sorprendida porque en nuestra naturaleza siempre pedimos y muy poco agradecemos por todos los años que Él nos ha suplido. Así es. Y eso es lo que quería compartir. Sí. Gracias a Dios. Gracias, Lisbeth. Sí, hermanos, ¿cuántas historias no hemos escuchado así, no? Alguien puede decir, bueno, eso lo dijo alguien, a saber si es verdad. Créetelo. Créetelo, porque el Señor en ocasiones nos deja llegar al límite, porque quiere probar nuestra fe, pero también quiere glorificar su nombre, que es lo que más le interesa a Dios. Su nombre, el amor por su nombre, ¿no? Historias como esta hemos escuchado en varias ocasiones, ¿no? Yo he contado en esta clase personas cristianos que se iban a acostar una noche sin cenar y de repente aparece el del Telepizza, les da una pizza, cosas así locas, experiencias, ¿no?, extraordinarias, pero el Señor cuida de nosotros, ¿no? Y es verdad lo que dice Lisbeth, ¿no? Imagínate, te van a sacar del piso, o yo qué sé, o por un momento tu salud se ve empeorada y empiezas a levantar tu puño contra el cielo y decir, ¿por qué me has quitado la salud, Señor? Y has estado 35 años perfectamente con tu salud y lo que no reconoces ahora es que tienes un problema de salud porque tú te has descuidado. Pero qué poco, ¿no? O qué poco agradecemos al Señor por las cosas que ya hemos tenido, ¿no? Porque pensar así nos libra de las pataletas espirituales, ¿no?, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Cuando el Señor nos quita algo, pataleta, pataleta. No nos sujetamos a su soberanía y a su voluntad en ese momento. Así que gracias, Lisbeth, por el ejemplo. Hermanos, pongamos por obra lo aprendido. De verdad. Si aprendemos muchas cosas intelectualmente, pero luego no nos sentamos en casa, dedicamos un par de horas con nuestra mujer, con nuestro esposo, con nuestros hijos, nos sentamos, vamos a hacer un presupuesto. Vamos a intentar pagar esta deuda en 1 año y medio. Vamos a intentar buscar un trabajito extra que no me separe mucho de la iglesia. A veces es necesario, pero o de las cosas del Señor. Si no vamos a casa y tomamos decisiones reales, las cosas no van a ocurrir. No que Dios no lo quiera, porque muchas cosas Dios las pone a nuestra disposición. Pero está también en esa responsabilidad que Dios nos ha dado de hacerlo, ¿no? Y volvemos a Josué, fijaos, Josué 1:7, el versículo anterior, lo leo yo, solamente esfuérzate, hermanos. ¿Qué es esforzarse? Pues de tu fuerza un poquito más. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
no te apartes de ella ni a derecha, o sea, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes, ¿no? Y ya hemos hablado bien del contexto, hermanos, ¿no? Que esto no se entienda mal, ¿no? Yo confío en el Señor, me esfuerzo y todo me tiene que salir bien a la primera. No necesariamente. Pero este es el principio regulador. Esfuérzate. El Señor quiere valientes, hombres valientes, mujeres valientes, esforzados. En su casa, en su trabajo, en su iglesia. En su iglesia también, por supuesto. Y por supuesto, hermano, estas no son charlas, o no han sido más bien, charlas motivacionales en las que estamos intentando sacar el campeón que hay en ti, el inversor que hay en ti, el empresario que hay en ti, ¿no? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es esa persona que está puesta por cabeza y no por cola. Hermanos, aquí no pensamos así. Vamos, tú puedes, no. Se trata de poner a Dios en primer lugar de nuestras prioridades y rogarle que de su mano nos ayude a ordenar, ¿no? Nuestras vidas, hermanos, e incluso lo financiero. Se trata de eso. No del campeón que hay en ti, sino de poner prioridades en tu vida, poner a Dios lo primero y Él luego hará. Bien, hermanos, tu dinero cuenta. Tu dinero cuenta. Hemos estado 18 clases hablando de todo lo que la Biblia, bueno, todo, muchísimas de las cosas que la Biblia opina sobre el dinero y sobre las riquezas, ¿no? Y si hace falta, hermanos, sé que algunos habéis llegado un poco hace no mucho tiempo a la iglesia, otros habéis venido algunos días y otros no, pero recordar que todo este material lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Ahí estarán las 18 clases con la de hoy, por si algún día quieres consultar. Bueno, ¿cómo fue aquello de buscar consejo? Pues voy ahí, hay una lista, lo abres y mientras estás fregando los platos te ponen los cascos y la escuchas y le das un repasito, ¿vale? Yo lo hago de vez en cuando con las predicaciones de la iglesia. Bien, vamos a dedicar estos 5 minutos que nos quedan de clase, hermanos, porque hay unas cosas muy interesantes, no nos va a dar mucho más tiempo, creí que lo iba a hacer un poco más rápido, pero una de las cosas, no me he traído el libro, pero lo tengo aquí, ¿vale? Se me ha quedado en casa. Una de las preguntas muy interesantes, hermanos, que se plantea Howard al final del libro. Hay 10 preguntas, yo señalé 5 preguntas, pero si tú tienes curiosidad, te puedo pasar el PDF por el WhatsApp, o algunos ya sé que habéis comprado el libro, o lo tienes en internet. Fijaos esta pregunta. ¿Cuál es la perspectiva de Dios con respecto al pago de los impuestos? Hermanos, ¿qué dice Dios con respecto a los impuestos? ¿Debemos dejarnos saquear por el Estado? ¿Qué opináis? Casi al unísono, ¿verdad? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Por supuesto. Debemos pagar impuestos. Yo no estoy de acuerdo en la forma en que nos cobran los impuestos y menos cuando tú estás viendo un gobierno que está gastando el dinero en cosas que son completamente inservibles e incluso muchas de ellas van en contra totalmente de tus ideales cristianos o de los ideales de una nación, ¿verdad? Pero hay un texto, hermanos, hay un texto muy interesante en Romanos capítulo 13. Creo que lo tiene apuntado aquí, pero lo voy a buscar porque esa letra está un poco pequeña, ya me hago mayor. Romanos capítulo 13, para que veáis que no solamente tenemos el texto específico de Jesús, sino que tenemos un texto mucho más específico. En Romanos capítulo 13, versículos, bueno, él hace aquí, salta un poco, pero yo os lo voy a leer desde aquí. El versículo 1, 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, nos vamos al versículo 6. Pues, bueno, el 5, por lo cual es necesario estarle sujetos a quienes las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y fijaos, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, impuesto, ¿no? Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, otra vez me he adelantado, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces,
Puede ser que no estés de acuerdo, pero nos sujetamos a la autoridad de esta nación, de este país, ¿verdad? Y pagamos los impuestos. Otra pregunta. ¿Es posible que un cristiano sea ambicioso? ¿Debería ser un cristiano ambicioso? ¿Eh? Bueno, por aquí nos dicen que no debería ser ambicioso. ¿Quién más piensa igual o diferente a Judith? Tampoco debemos ser ambiciosos, opinan por allí. Hermanos, pues es verdad que esta palabra en nuestro contexto, en nuestra cultura, es un poco negativa, ¿no? El ambicioso es aquel que quiere algo a como de lugar, pero fijaos, la Biblia no es enemiga de la ambición en sí, sino de la clase errónea de ambición. Nuestro deseo egoísta no debería motivar nuestra ambición. Dice Jeremías 45:5, y tú buscas para ti grandeza, no las busques. Nuestra ambición debe ser agradar a Cristo. Debemos tener un deseo ardiente en cada día ser mayordomos, más fieles con respecto a nuestras posesiones, y las habilidades que nos ha confiado el Señor, ¿no? Entonces, es verdad que esta palabra ambición, estoy buscando aquí otra palabrita que el autor ponía, aparte de ambición, creo que no la estoy encontrando, pero el autor nos cita una palabrita diferente a la ambición, que es aquella necesidad de progresar, ¿no? Utilicemos esta palabra, quiero ser ambicioso con respecto a las cosas de la fe, quiero saber más, quiero orar más, quiero ser más santo. En ese sentido, por supuesto que sí, pero en tu trabajo también quiero progresar, no por una ambición desmedida, sino por ese deseo de superarme a mí mismo, también glorificar al Señor en mi trabajo, ¿no? O quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa. Entonces, ¿entendéis? En este sentido, la ambición, el deseo de superar. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, estaba buscando la palabrita, no la he encontrado, pero aquí el autor cita otra de las preguntas. Y hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero solo por dejaros un poco el gusanillo, ¿deben las esposas trabajar fuera del hogar? Es otra de las cosas que cita aquí. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de tener socios? ¿Por qué prosperan los perversos? Hermanos, ¿por qué los malos prosperan tanto? Y esa me hubiera gustado haberle dedicado un poquito aquí, más de tiempo, pero se nos ha acabado el tiempo y ya quizá en otra ocasión. ¿De acuerdo? Así que, hermanos, hemos terminado 18 clases de escuela dominical. La semana que viene vamos a empezar, y estoy haciendo aquí un spoiler, permitidme un par de minutos, vamos a empezar con un tema muy importante, los dones. No sé si algunos acordáis, aquí de los que lleváis un poco más de 3, 4 años, empezamos a hacer hace años una escuela dominical acerca de los dones. Incluso rellenamos unos test en los que nos hacía preguntas y nos decía, bueno, pues tú estás más inclinado a este don o al otro. Bueno, la semana que viene con nuestro pastor vamos a empezar ya la escuela dominical con respecto a los dones. ¿Qué dice la Biblia sobre los dones? Sobre las habilidades, los dones espirituales. Hay iglesias que dicen que hay un montón de dones. ¿Estaremos entendiendo bien algunos de los dones? ¿No? Entonces, aquí os abro un poco el gusanillo para que vengáis fielmente el próximo domingo a las 11 menos 5, aquí, para que lo examinemos juntos, ¿vale? ¿Y para qué? Para que descubramos todos los dones que tenemos. Todos los que estáis aquí, mínimo tenéis un don, mínimo, ¿vale? Así que vamos a descubrir lo que Dios tiene para nosotros para que lo pongamos en práctica. Amén.